Hola, mi nombre es Katie Méndez. Yo soy una maestra en Huguenot High School y perdóname porque mi español no es perfecto. Español es mi segunda idioma y voy a cometer errores, entonces perdóname. Hoy voy a leer el siguiente capítulo en Esperanza Renace y el capítulo se llama Las Guayabas. Salieron de las higueras y continuaron hasta los parales. Cuando llegaron a un claro, vieron que el señor Rodríguez los esperaba con una lámpara junto a las puertas del granero. Se apresuraron a entrar. Las palomas revoloteaban entre las vigas de madera. Los esperaba una carreta rodeada de cajas de guayabas verdes. ¿Está Marisol?, preguntó Esperanza, mientras la buscaba con los ojos por el granero. No puedo hablar con nadie de esto, dijo el señor Rodríguez. Cuando llegue el momento oportuno, le diré que la buscaste y que querías despedirte de ella. Ahora debemos apurarnos. Tienen que aprovechar la oscuridad. Alfonso, Miguel y el señor Rodríguez habían construido un piso falso en la carreta, con una abertura en la parte trasera y espacio apenas suficiente para que mamá Esperanza y Hortensia se pudieran meter acostadas. Hortensia la forró con mantas. Esperanza ya sabía cuál era el plan, pero al ver el pequeño espacio vaciló. Por favor, ¿por qué no me puedo sentar con Alfonso y Miguel? Mija, no hay más remedio, dijo mamá. Hay muchos bandidos, dijo Alfonso. Por las noches los caminos no son seguros para las mujeres. Además, no olvides que tus tíos tienen muchos espías. Tenemos que llevar la carreta hasta Zacatecas y allí tomar un tren en lugar de ir a Aguascalientes. Luis no ha parado de presumir de su compromiso matrimonial delante de todo el mundo, dijo Hortensia. Imagínense lo furioso que se va a poner cuando descubra que se han ido. No podemos arriesgarnos a que alguien las vea. Mamá y Hortensia se despidieron agradecidas del señor Rodríguez y se deslizaron entre los dos pisos de la carreta. Esperanza se metió entre las dos regañadientes. ¿Cuándo podremos salir? Dentro de unas horas nos detendremos para estirar las piernas, dijo mamá. Esperanza se quedó mirando las planchas de madera a pocas pulgadas de su cara. Oía a Alfonso, Miguel y el señor Rodríguez volcando cajas y cajas de guayabas sobre el piso que estaba sobre ellas. La fruta casi madura rodaba y brincaba mientras la apilaban. Las guayabas desprendían un olor fresco y dulce, a peras y naranjas a la vez. Luego sintió que las guayabas rodaban alrededor de sus pies. Cuando Alfonso y Miguel cubrieron la abertura, si alguien veía la carreta, pensaría que eran un campesino y su hijo llevando una carga de fruta al mercado.
¿Cómo están?, preguntó Alfonso. Su voz se oía muy lejos. «Estamos bien», gritó Hortensia. La carreta salió del granero y las guayabas se movieron. Luego se quedaron quietas. Adentro estaba oscuro y parecía que alguien las mecía a veces de un lado y a otro y otras veces hacia adelante y hacia atrás. A Esperanza le entró miedo. Sabía que podía salir dando patadas, pero aún así se sentía atrapada. De repente sintió que no podía respirar. «¡Mamá!», gritó abriendo la boca para tomar aire. «Estoy aquí, Esperanza. Todo está bien». ¿Recuerdas que cuando tenías 5 años nos escondimos de los ladrones?, dijo Hortensia. Y mientras la tomaba la mano, «Eras tan chica y tan valiente. Tus papás, Alfonso y los demás empleados se habían ido a la ciudad. Solamente quedábamos tú, Miguel y yo. Estábamos en tu habitación y yo te ponía alfileres en el dobledillo de tu lindo vestido azul de seda. ¿Recuerdas ese vestido? Querías subir el dobladillo para que se te vieran los zapatos». Los ojos de Esperanza empezaron a ajustarse a la oscuridad y al balanceo de la carreta. Miguel corrió a la casa porque había visto bandidos, dijo Esperanza, suspirando. Recordó que estaba sobre una silla con los brazos extendidos como un pájaro listo para alzar el vuelo, mientras Hortensia arreglaba el vestido. Yo recordó los zapatos nuevos, negros y relucientes. «Sí», dijo Hortensia. «Miré por la ventana y vi a 6 hombres con los rostros cubiertos con pañuelos y todos llevaban rifles. Eran renegados que pensaban que tenían derecho a robar el dinero de los ricos para dárselo a los pobres, pero no siempre se lo daban a los pobres y a veces mataban a personas inocentes. Nos escondimos debajo de la cama y nos tapamos con la colcha para que no nos vieran», dijo Esperanza. Le pareció que las tablas de la cama eran muy parecidas a las tablas que las encerraban ahora en la carreta. Esperanza volvió a respirar profundamente. Lo que no sabíamos era que Miguel tenía un enorme ratón de campo en el bolsillo, continuó Hortensia. «Sí, quería asustarme», dijo Esperanza. La carreta crujía y se balanceaba. Oían el murmullo de la conversación de Alfonso y Miguel. El fuerte olor de las guayabas se les metía en la nariz. Esperanza se relajó un poco. Hortensia continuó. «Los hombres entraron en la casa y los oímos abrir las alacenas y robar la plata. Luego subieron las escaleras. Dos de ellos entraron en una habitación. Vimos sus botas enormes por una abertura de la colcha, pero no dijimos ni una palabra. Hasta que me pinché con un alfiler y al mover la pierna hice un ruido.
Tenía tanto miedo de que nos encontraron, dijo Hortensia. Pero Miguel soltó al ratón que se puso a correr con la habitación. Los hombres se sorprendieron mucho, pero empezaron a reírse. Y entonces uno de ellos dijo, es solamente un ratón, ya tenemos suficiente, vamos. Y se marcharon, dijo Esperanza. Sí, se llevaron casi toda la plata, pero lo único que nos importaba a papá y a mí era que todos estuvieran bien, dijo mamá. ¿Recuerdas que papá comentó que Miguel era muy astuto y valiente y que le preguntó qué premio quería por haberte protegido? Miguel dijo que quería viajar en tren, recordó Esperanza. Hortensia empezó a canturear bajito y mamá tomó la mano de Esperanza. El premio de Miguel, un viaje en tren hasta Zacatecas, parecía que había sido ayer. Miguel tenía 8 años y Esperanza 5. Ella llevaba su lindo vestido azul de seda y todavía podía ver a Miguel parado en la estación con una corbata de lazo, prácticamente reluciente, como si Hortensia le hubiera limpiado y almidonado el cuerpo entero. Incluso llevaba el pelo alisado con brillantina y ojos le brillaban de emoción. Quedó como hipnotizado al ver llegar a la locomotora. Esperanza también estaba muy emocionada. Cuando llegó en el tren entre ruidos y chisporroteos, los mozos los escoltaron para mostrarles su vagón. Papá los tomó de la mano a ella y a Miguel y subieron mientras les decían adiós con la mano a Alfonso y Hortensia. El compartimiento tenía asiento de cuero y ella y Miguel saltaron sobre ellos alegremente. Después almorzaron en el vagón restaurante en unas mesas pequeñas con manteles blancos, cubiertos de plata y vasos de cristal. Cuando el camarero llegó y les preguntó si les podía traer alguna cosa, Esperanza dijo, sí, por favor, traigo el almuerzo ahora mismo. Los hombres y mujeres con sus sombreros y vestidos elegantes sonrieron, creyendo ver un amante padre con sus 2 hijos privilegiados. Cuando llegaron a Zacatecas, una mujer envuelta en un rebozo subió al tren vendiendo mangos en un palo. Los mangos estaban pelados y tallados con dibujos de flores exóticas. Papá les compró uno cada uno. En el viaje de regreso, Esperanza y Miguel se pusieron a saludar a todas las personas que veían, con las narices pegadas al vidrio de la ventana y con las manos pegajosas por los mangos. La carreta dio un barquinazo al pasar por un bache. Esperanza deseaba llegar a Zacatecas tan rápido como aquel
día en el tren. En lugar de viajar por caminos secundarios e ir escondida en una carreta lenta, esta vez estaba enterrada bajo una montaña de guayabas y no podía saludar a nadie con la mano. Era muy incómodo y papá no estaba. Esperanza estaba en la estación de Zacatecas alisando el vestido usado. No le quedaba bien y era de un color amarillo horrible. Y aunque ya le llevaban varias horas fuera de la carreta, todavía olía a guayaba. Habían tardado 2 días en llegar a Zacatecas, pero finalmente esa mañana dejaron la carreta escondida en una espesura de árboles y matorrales y se dirigieron a la ciudad. Después de la incomodidad de la carreta, estaba deseosa de subirse al tren. La locomotora llegó jalando una hilera de vagones, silbando y echando vapor, pero esta vez no se subieron al vagón con compartimientos elegantes y asientos de cuero, ni al vagón restaurante con manteles blancos. Alfonso los guió a un vagón con hileras de bancos de madera, como bancos de iglesia, uno frente al otro, que estaban llenos de campesinos. El piso estaba cubierto de basura y olía a fruta podrida y orín. Un hombre que llevaba una cabrita en su regazo sonrió a Esperanza mostrándole una boca sin dientes. 3 niños descalzos, 2 varones y una niña se arremolinaban junto a su mamá. Tenían las piernas blancas de polvo, la ropa hecha jirones y el pelo mugriento. Una frágil viajecita pasó al fondo del vagón. En una mano llevaba una estampa de Nuestra Señora de Guadalupe y con la otra pedía limosna. Esperanza nunca había estado tan cerca de los campesinos. En la escuela, todas sus amigas eran como ella. Cuando iba a la ciudad, alguien la escoltaba para ahuyentar a los mendigos y los campesinos siempre se mantienen a distancia. Sencillamente así eran las cosas. No pudo dejar de preguntarse si le robarían sus pertenencias. Mamá, dijo Esperanza, deteniéndose en la puerta. No podemos viajar en este vagón. No está limpio y la gente no parece de fiar. Esperanza vio a Miguel fruncir el ceño al pasar junto a ella para sentarse. Mamá la tomó de la mano, la llevó hasta un banco vacío y Esperanza se sentó y se deslizó hacia la ventana. Papá nunca nos hubiera permitido que nos sentáramos aquí,
Y a abuelita no le parecería bien, dijo obstinada. Mija, no podemos pagar más, dijo mamá. Tenemos que arreglarnos. Tampoco es fácil para mí. Pero recuerda que en el lugar a donde vamos estaremos mucho mejor que con tu tío Luis y por lo menos estaremos juntos. El tren partió de la estación y alcanzó una velocidad estable. Hortensia y mamá sacaron los granchos para tejer. Mamá usaba un gancho pequeño e hilo blanco de algodón para hacer carpetas, tapetas de hilo que se ponen bajo las lámparas o los jarrones. Le mostró su trabajo a Esperanza y sonrió. ¿Te gustaría aprender? Esperanza negó con la cabeza. ¿Por qué se molestaba mamá en tejer? No tenían jarrones ni lámparas para poner encima de las carpetas. Esperanza reclinó la cabeza contra la ventana. Ese no era su mundo. Ella era Esperanza Ortega del Rancho de las Rosas. Cruzó los brazos con firmeza y miró por la ventana. Durante horas vio la tierra ondulada desfilar ante sus ojos. Todo parecía recordarle lo que había dejado atrás. Los nopales les recordaban a abuelita, a quien le encantaba comer ese espino cactus cortado en rodajas y empapado en aceite y vinagre. Los perros de los pequeños pueblos que ladraban y corrían detrás del tren le recordaron a Capitán, el perro que tenía Marisol. Y cada vez que Esperanza veía junto a los rieles un altar decorado con cruces, flores y santos en miniatura, se preguntaba si el papá de alguien habría muerto en las vías y si habría una niña que lo extrañaba. Esperanza abrió su maleta para comprobar si la muñeca seguía allí. La agarró y le alisó el vestido. Una niña descalza se acercó corriendo. ¡Qué linda!, dijo, y extendió la mano para tocar la muñeca. Esperanza la apartó bruscamente y la guardó de nuevo en la maleta, tapándolo con los vestidos viejos. Linda, linda, dijo la niña, corriendo de nuevo junto a su mamá y empezó a llorar. Mamá y Hortensia dejaron de tejer y miraron a Esperanza. Mamá miró a la mamá de la niña. Disculpen los malos modales de mi hija. Esperanza miró sorprendida a mamá. ¿Por qué se disculpaba ante esa gente? Ella y mamá ni siquiera debían estar sentadas en ese vagón. Hortensia miró primero a una y luego a la otra y dijo excusándose: buscaré a Alfonso y a Miguel
para ver si compraron tortillas en la estación. Mamá miró a Esperanza. No te vas a morir si se la prestas un momento. Mamá es pobre y está sucia, dijo Esperanza. Pero mamá la interrumpió. Cuando desprecias a esta gente, desprecias a Miguel, Hortensia y Alfonso, y me avergüenzas y te avergüenzas a ti mismo. Aunque sea difícil de aceptar, nuestra vida ha cambiado. La niña siguió llorando. Tenía la cara tan sucia que las lágrimas dejaban un rastro en sus mejillas. De repente, Esperanza se sintió avergonzada y se puso colorada, pero aún así empujó la maleta con los pies un poco más debajo del asiento y le dio la espalda a mamá. Esperanza intentó no voltearse para mirar a la niña, pero no pudo evitarlo. Deseaba poder decirle a la mamá de la niña que ella siempre regalaba sus juguetes viejos al orfanato, pero que esta muñeca era especial. Además, la niña la habría manchado con sus manos. Mamá rebuscó en su bolso y sacó un ovillo de hilo para tejer. Esperanza sostén las manos en alto, levantó las cejas y señaló con la cabeza de la niña. Esperanza sabía exactamente lo que mamá quería hacer. Lo habían hecho muchas veces. Mamá envolvió el hilo alrededor de las manos extendidas de Esperanza. Dio unos 50 vueltas hasta de las manos quedaron casi cubiertos. Luego pasó un trozo de hebra por el centro de la madeja y lo ató con fuerza antes de que Esperanza quitara las manos. Unas pulgadas por debajo del nudo, mamá hizo otro nudo fuerte para formar una cabeza. Entonces cortó un extremo de la madeja, separó las hebras en distancia secciones y las trenzó para formar lo que parecían brazos y piernas. Sostuvo la muñeca de hilo en alto y se lo ofreció a la niña, que corrió hacia mamá sonriendo. Tomó la muñeca y regresó junto a su mamá. La madre susurró algo en el oído de la niña. Gracias, dijo la niña tímidamente. De nada, dijo mamá. La mujer y los niños se bajaron en la siguiente parada. Esperanza vio a la niña detenerse junto a su ventana, saludar a mamá con la mano y sonreír de nuevo. Antes de marcharse, hizo que la muñeca de hilo también dijera adiós con la mano. Esperanza se alegró de que la niña se bajara del tren y se llevara la estúpida muñeca de hilo. De lo contrario, le habría recordado su propio egoísmo y la desaprobación de mamá durante el resto del camino. Chucachu, chucachu, chucachu.
la locomotora producía un sonido monótono mientras viajaban hacia el norte y las horas parecían el interminable obvio de hilo de mamá devanándose ante ella. Todas las mañanas el sol se asomaba por un cerro de Sierra Madre, penetrando a veces entre los pinos. Por la noche se escondía detrás de otra cima, dibujando nubes rojas y montañas de color púrpura en el cielo crepuscular. Cuando la gente subía y bajaba, Esperanza y los demás cambiaban de asiento. Cuando el vagón se llenaba, tenía que ir parados. Cuando el vagón estaba más vacío, ponían las maletas bajo la cabeza e intentaban dormir en los bancos. En cada parada, Miguel y Alfonso se apresuraban a salir del tren con un paquete. Desde la ventana, Esperanza los veía ir a un caño de agua, desenvolver un lienzo y empapar el bulto que había dentro. Luego volvían a envolverlo con el lienzo. Subían al tren y lo ponían con cuidado en la bolsa de Alfonso. ¿Qué hay allí?, le preguntó Esperanza a Alfonso cuando el tren salía de una estación. Lo verás cuando lleguemos. Alfonso sonrió e intercambió una mirada pícara con Miguel. Esperanza estaba enojada con Alfonso porque no le decía lo que había dentro. Estaba cansada de oír tararear a Hortensia y de ver tejer a mamá como si no pasara nada raro. Pero sobre todo estaba aburrida con la plática constantemente de Miguel sobre trenes. Hablaba con los inspectores, se bajaba en todas las paradas y observaba a los maquinistas. Estudiaba el horario del tren y quería contarle todo a Esperanza. Parecía estar tan feliz como Esperanza irritada. Cuando llegue a California, trabajaré en el ferrocarril, dijo Miguel, mirando ansioso al horizonte. Se habían puesto pedazos de papel de estraza en el regazo y comían pepinos con sal y chiles. Tengo sed. ¿Venden jugos en el otro vagón?, preguntó Esperanza. Hubiera trabajado en el ferrocarril, continuó Miguel, como si Esperanza no hubiera intentado cambiar de tema. Pero no es fácil conseguir un empleo en México. Necesitas una palanca para conseguir un trabajo en el ferrocarril. Yo no tengo conocidos, pero tu papá sí lo tenía. Desde que era chico, me prometió que me ayudaría y él hubiera mantenido su palabra. Él siempre cumplía las promesas que me hacía. Al oír mencionar a papá, Esperanza sintió de nuevo que se hundía. Miró a Miguel. Él volteó rápidamente la cabeza y miró fijamente la ventana. Pero ella notó que tenía los ojos húmedos.
Nunca había pensado en lo mucho que seguramente papá había significado para Miguel. De pronto se dio cuenta de que aunque Miguel era un empleado para papá, fue quizás el hijo que nunca tuvo. Pero la influencia de papá ya no existía. ¿Qué pasaría ahora con los sueños de Miguel? ¿Y en Estados Unidos? Preguntó Esperanza en voz baja. He oído decir que ahí no hace falta una palanca. Incluso el hombre más pobre puede llegar a ser rico si trabaja duro. Llevaban 4 días y 4 noches en el tren cuando subió una mujer que llevaba una jaula con 6 gallinas coloradas. Las aves chillaban y cacareaban, y cuando agitaban las alas, pequeñas plumas rojizas flotaban por el vagón. La mujer se sentó frente a mamá y Hortensia y enseguida les contó que se llamaba Carmen, que su esposo había muerto y la había dejado con 8 hijos y que venía de casa de su hermano de ayudar a su familia porque había nacido otro bebé. ¿Quieres un dulce?, le preguntó a Esperanza mientras abría una bolsa. Esperanza miró a mamá, que sonrió y asintió. Esperanza metió la mano dando y sacó un dulce cuadrado de coco. Mamá nunca le había permitido tomar un dulce de un desconocido, especialmente de un pobre. Señora, ¿por qué viaja con las gallinas?, preguntó mamá. Vendo huevos para mantener a mi familia. Mi hermana creía gallinas y mi hermano cría gallinas y me dio estas. ¿Y puede mantener a toda su familia de esa manera?, preguntó Hortensia. Soy pobre, pero soy rica, contestó Carmen. Tengo a mis hijos, tengo un jardín con rosas y tengo mi fe y el recuerdo de aquellos que se fueron antes que yo. ¿Qué más quiero? Hortensia y mamá sonrieron, asintiendo con la cabeza, pero después de quedarse un momento pensativa, mamá empezó a derramar ríos de lágrimas. Las 3 mujeres continuaron platicando mientras el tren bajaba atrás campos de elote, huertos de naranjas y vacas que pastaban en las colinas. Platicaron mientras el tren pasaba por pueblos chicos donde los niños se divertían corriendo detrás de los vagones. Muy pronto mamá le contó a Carmen todo lo que había pasado con papá y tío Luis. Carmen, al escuchar los problemas de mamá y Esperanza, hacía ruidos parecidos a los cloqueos de las gallinas. Esperanza miraba a mamá y luego a Carmen y Hortensia. Le sorprendía la facilidad con la que Carmen se había sumergido en una conversación tan íntima. En cierto modo no le parecía bien. Mamá había sido siempre muy discreta y siempre se había preocupado por lo que se decía o no se decía.
en Aguascalientes no le hubiera parecido correcto contarle sus problemas a una mujer que vendía huevos y, sin embargo, ahora no dudaba en hacerlo. Mamá, susurró Esperanza en un tono que le había oído a mamá muchas veces. ¿Crees que está bien contarle a una campesina nuestros problemas personales? Mamá intentó no reírse y susurró, no importa, Esperanza, porque ahora nosotros también somos campesinas. Esperanza hizo como si no oyera el comentario de mamá. ¿Qué le pasaba? Es que habían cambiado todas las reglas desde que subieron a ese tren. Cuando el tren se detuvo en el pueblo de Carmen, mamá le regaló 3 carpetas lindísimas que había tejido. Para su casa, le dijo. Carmen le dio a mamá 2 gallinas y las metió en una bolsa vieja que luego ató con una cuerda. Para su futuro, le dijo. Entonces mamá, Hortensia y Carmen se abrazaron como si fueran amigas de toda la vida. Buena suerte, se dijeron. Alfonso y Miguel ayudaron a Carmen a bajar sus bolsos y la jaula con las gallinas. Cuando Miguel volvió al tren, se sentó junto a Esperanza cerca de la ventana. Vieron cómo Carmen saludaba a sus hijos que la estaban esperando. Los más pequeños se treparon a sus brazos. Frente a la estación, una indígena inválida se arrastraba de rodillas con la mano extendida hacia un grupo de señoras y caballeros y que llevaban ropa elegante como las que solían llevar Esperanza y mamá. Esa gente le dio la espalda a la mendiga, pero Carmen se acercó y le dio una moneda y unas tortillas. La mujer la bendijo haciendo la señal de la cruz. Luego Carmen tomó a sus hijos de la mano y se fue. Tiene 8 hijos y vende huevos y sin embargo, aunque apenas se lo puede permitir, le regaló a tu madre 2 gallinas y ayudó a una mujer inválida, dijo Miguel. Los ricos se preocupan de los ricos y los pobres se preocupan de aquellos que tienen menos que ellos mismos. ¿Y por qué Carmen tenía que preocuparse por la mendiga? Dijo Esperanza. Mira, el mercado de frutas y verduras está cerca. Miguel miró a Esperanza, arrugó la frente y sacudió la cabeza. Hay un dicho mexicano: las barrigas llenas y la sangre española van de la mano. Esperanza lo miró y arqueó las cejas. ¿Qué no lo has notado? ¿Qué no lo has notado? Dijo con tono sorpresa. La gente de sangre española, los que tienen la piel más clara, son los más ricos del país. De repente, Esperanza se sintió culpable y no quiso reconocer que nunca se había dado cuenta de eso, y menos de que fuera cierto. Además, ahora se dirigían a Estados Unidos y seguro que eso allí no ocurría. Esperanza se encogió de hombros
Eso lo dicen las viejas comadres. No, dijo Miguel, eso lo dicen los pobres. Eso es todo por hoy, pero regresa mañana.